Que el Señor los bendiga y que nos bendiga a todos con su palabra y que podamos continuar en este Evangelio de Marcos, el Evangelio de la acción. Y ahorita en el capítulo 2 que iniciamos la semana anterior, empezamos a ver una serie de reclamos, de controversias que las personas, los hombres tienen con Jesús. Ya no está luchando solo contra la enfermedad, contra los demonios, expulsándolos, no, sino que hay controversias o reclamos que le hacen personas que no están de acuerdo con lo que él dice, con lo que él hace, y en todo momento intentan oponerse, detenerlo, como muy parecido a lo que es la oposición a la que estamos tan acostumbrados. Y bueno, no solo aquí en Colombia, eso se da en toda parte. Sean gobiernos de izquierda, de derecha, siempre hay el que espera que otro haga simplemente para criticar. Yo lo haría mejor, se debería hacer así, ojo con eso que no se hace. Entonces, eso es lo que nos muestra de manera muy especial Marcos en este capítulo 2. Ya vimos la primera controversia que fue cuando sanó al paralítico, que lo primero que Jesús le dio fue el perdón de los pecados. ¿Y quién es este que perdona pecados? Entonces ustedes ¿qué creen que es más fácil? Les dice Jesús, que le diga tus pecados te son perdonados o levántate y anda, que fue lo que finalmente hizo el Señor. Ambas cosas las hizo. Entonces, ahora seguimos en el relato de Marcos con estas controversias y los invito, mis amados, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 2, a partir del versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Padre, gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de mostrar lo que significa este pacto nuevo con la humanidad, este pacto de sangre y estas enseñanzas, Señor, que tú traes precisamente
a estos que son maestros de la ley, pero también la traes a nosotros, Señor, para que tengamos claridad acerca de lo que significa esa relación contigo, esa nueva manera de acercarnos a ti, sin la religiosidad, Señor, paralizante que existía en nosotros y en este pueblo, Señor, al que estás dirigiendo tus palabras. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, aquí lo que vemos es que ya la oposición no es silenciosa, como la vimos cuando el paralítico, que ellos pensaban, ellos tenían en su corazón, en su interior, ellos estaban anticipando una crítica contra Jesús. Ahorita es abierta, es más, y vamos a ver en otros pasajes de la Escritura que se une un grupo con otro. Ya no es solamente o los fariseos o los escribas de los fariseos como en este caso, sino que se unen a otros. Entonces, si fuera con nosotros que nos hicieran esa oposición, nosotros diríamos: a palabras necias, oídos sordos. Pero Jesús no contesta así. Él lo que dice es respuestas sabias a reclamos necios, porque eso es lo que le están haciendo. Con necedad, con falta de sabiduría, le están haciendo unos reclamos inapropiados. Pero como Él enseña en todo momento, eso es lo que Él hace. Entonces vamos a ver la ocasión. La ocasión está ahí en Marcos 2, del 13 al 15. El Señor está nuevamente enseñando, y cuando está en ese proceso de enseñanza, pasa por el sitio donde está la mesa de los recaudos, y ahí hay un recaudador de impuestos, Leví, que también es llamado Mateo, como lo conocemos ya como evangelista. Entonces el Señor le dice: sígueme, y él deja todo. Para nosotros entender lo que significa todo, debemos entender en qué consiste el oficio del recaudador de impuestos. Y era uno de los oficios más, como que más apetecía a la gente, porque eran los que más utilidades generaba. Era lo más lucrativo que había, trabajar para el Imperio Romano, y en este caso, trabajar para el gobernador de la región. Lo que hacía el gobernador era decir: mira, tú a mí me debes entregar esta cantidad de impuestos cada mes, cada día, cada semana, cada determinado tiempo. Lo que tú recibas de ahí en adelante es tuyo. Entonces, ¿qué se presentaba entre los recaudadores de impuestos? Había mucha injusticia, porque ellos lo que hacían era cobrar mucho más, oprimir mucho más a las personas, toda mercancía que entraba, toda cosecha que se producía, sobre todo este tipo de cosas había recaudo de impuestos, y no tenían misericordia con nadie. Por eso una de las características de los publicanos y de los recaudadores de impuestos es que son extorsionistas, unos ladrones, unos blasfemos, y con ellos no nos unimos. Eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, cuando Lucas en su evangelio amplía un poquito más esto y dice que Mateo dejó todo e inmediatamente siguió al Señor, pensemos en lo que significa dejar todo. Y dejar todo es que cuando un recaudador de impuestos le dice al imperio: yo ya no voy a trabajar más, vea, esta es mi carta de renuncia, le dicen: perfecto, porque habían muchas personas pagando sobornos para tener ese cargo. No piensen en los sobornos que aquí se pagan para tener ningún cargo. Vamos a tratar de concentrarnos en el recaudador de impuestos de nuestra porción en Marcos. Entonces, él nunca más volvería a tener el cargo, distinto a lo que pasó con los pescadores, con los discípulos pescadores. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús fue llevado
a la cruz. Volvieron a sus oficios. Mateo no podía. A Mateo no le volvían a dar el puesto. Entonces ya vemos la connotación de Mateo. Ahora, esa es la ocasión. Ahora vamos a ver el primer reclamo, que lo podemos llamar controversia o reclamo necio. ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Entonces, también debemos entender qué es lo que enmarca el reclamo de estos escribas, de los fariseos. La comida dentro del pueblo judío ha tenido una trascendencia gigantesca, hasta el punto en que tú no comes con alguien con el cual no estés identificado en tu manera de adorar a Dios, en tu manera de pensar. Estos señores, con plena seguridad que no estaban invitados a la cena que hizo Mateo, una cena que muy seguramente hizo para despedirse de todos sus amigos. ¿Y quiénes eran los amigos de Mateo? ¿Quiénes eran? Por lo general, a un recaudador de impuestos no lo recibían con agrado en el templo, no lo recibían. Él era rechazado por toda la cúpula religiosa, todos ellos. Entonces, ¿quiénes eran sus amigos? Los mismos recaudadores de impuestos. Y cuando hablan de pecadores, pues podríamos decir, pues pecadores todos, pero miren hasta dónde llegan los escribas de los fariseos. Era considerado pecador aquel que no practicaba y entendía la palabra de Dios conforme a como la entendía un fariseo. Entonces, en ese caso, los discípulos de Jesús y Jesús mismo eran pecadores para ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Miren, la respuesta del Señor no es taparse los oíditos y decir, ¿sabe qué? Sí, sigan comiendo, no le presten atención. No, porque el Señor sabía, y de aquí para adelante vamos a ver las maravillas de respuesta que da. Porque aunque estos hombres eran estudiosos de la palabra, no cualquier persona que asistía al templo, eran los escribas de los fariseos, los estudiosos, los doctores de la ley. Ellos conocían perfectamente. Entonces empieza el Señor a responder como se le responde a un conocedor de la palabra, pero en beneficio de todos aquellos que no son tan avanzados en la palabra. Entonces les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vean, mis señores, si ustedes tan justos se sienten, entiendan que no es a ustedes que creen ser justos a los que yo vengo a llamar, aunque para sorpresa de ustedes, los primeros que deberían estar aquí a mi lado son ustedes, porque aquel que se siente justo, que se cree justo, es el primero como en la lista de pecados, porque es un orgulloso espiritual. Entonces, ¿por qué se sorprenden que yo venga a buscar a los enfermos si yo soy como el médico? Y en esta comparación, recordemos que todas las comparaciones del Señor son de la cotidianidad. Él no espera que la persona tenga que buscar en una enciclopedia para entender su palabra, sino que lo confronta con esas realidades, esas cotidianidades que revelan unos misterios espirituales maravillosos. Entonces les dice, es precisamente al enfermo al que yo vengo a sanar. ¿Y qué le vengo a sanar? El alma. Porque hay un mal que corrompe, que daña, que destruye al ser humano, y es el pecado. Y miren lo que pasaba con los publicanos. Ya vimos la connotación de ellos. Y si un publicano estaba sentado en la mesa de Mateo, recaudador de impuestos, por lo menos podemos decir que ese publicano está reconociendo
que era, digamos, un extorsionista, por lo menos un abusador, por lo menos un opresor de su pueblo, que se enriquecía él y enriquecía al gobernador y al emperador, oprimiendo a su pueblo. Entonces, por lo menos eso lo reconocía. Entonces, es lo que el Señor les está diciendo, que es justo ahí donde Él tiene que estar. Y bueno, si creyeron que cuando decían que el Señor era amigo de pecadores, lo estaban ofendiendo, lo que le estaban haciendo era la mejor de las publicidades, si lo pudiéramos decir en esos términos, porque es uno de los títulos más apropiados para el Señor, porque eso era lo que Él hacía. Es que si Jesús, que venía a lavar el pecado del mundo, no se hacía amigo de los pecadores, entonces ¿qué sentido tiene? Miren, es como nosotros en la congregación. ¿Quién dijo que la congregación es un museo donde vienen a exhibirse los santos? ¿Quién dice eso? No. Nosotros somos pecadores redimidos, pero seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Así que cuando a una congregación entre una persona de aquella que decimos, pero ¿y cómo va a entrar esa persona a la congregación? En lugar de rasgarnos las vestiduras y de hacernos a un lado, le deberíamos dar gracias infinitas a Dios, porque si nosotros no llegamos a ese pecador, ¿quién va a llegar? Díganme, ¿quién va a llegar? Si Jesús no ha llegado a estos recaudadores de impuestos y a estos publicanos, a enseñarles, porque era lo que estaba haciendo. Ellos estaban comiendo, claro que sí, pero Él les estaba enseñando. ¿Quién lo iba a hacer? Porque lo que vemos es que la casta sacerdotal, la élite religiosa, aún sintiéndose médico para los enfermos, no acudía a los enfermos, antes por el contrario, los rechazaba. Entonces, amigo de pecadores, gloria a Dios, es un título muy apropiado para el Señor. Y aquí nosotros debemos tener mucho cuidado con los extremos, mis amados. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo que debemos hacer es llegar al pecador, pero no hacer del pecado de él parte de nuestra vida. No contaminarnos con el pecado, sino llegar con la palabra de Dios, la palabra de salvación, para que ellos la puedan recibir y sanar, que era lo que Jesús hacía. Jesús hacía como un médico, y eso fácil de entender. ¿Quién es el que trata a los enfermos así tengan una enfermedad contagiosa? Un médico. Pero el médico, ¿qué es lo que hace? Protegerse para no contaminarse y, por el contrario, poder ayudar al enfermo. Entonces, a eso fue a lo que vino el Señor. Entonces, si nosotros nos vamos al otro extremo de no tratar con ninguno que esté contaminado, entonces no vamos a cumplir con la misión, nosotros no vamos a poder cumplir con la gran comisión. Si nosotros solo nos quedamos aquí, alimentándonos de la palabra aquí, y no la llevamos allá donde está esa gran necesidad, entonces nosotros no vamos a tener resultados, no los vamos a tener. Muy bien, entonces siguen avanzando estos escribas de los fariseos y le hacen otro reclamo en el versículo 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Ojo pues, ellos estaban ayunando. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Vea, algo puede haber pasado, porque
están muy conectados el uno con el otro. Recordemos que en Levítico Dios prescribió un ayuno el día de la expiación, un gran ayuno el día de la expiación, pero con el pasar del tiempo se fueron adicionando, no porque lo dijera la ley del Señor, sino porque los mismos líderes de la iglesia le fueron adicionando días, hasta que vemos en el Nuevo Testamento, cuando vemos a un fariseo que se ufana delante del Señor, diciendo, es que yo ayuno 2 veces por día. Los días eran lunes y jueves. Hasta ese punto llegaron, de 1 vez en el año a 2 veces por semana. Entonces, muy posiblemente ellos estaban haciendo parte, en ese momento, estaban de pronto en el ayuno, pero ellos estaban viendo cómo Jesús y sus discípulos no ayunaban. Pues que no ayunen los publicanos y los recaudadores de impuestos, ok, eso es muy entendible, porque ellos eran considerados como paganos, pero que no ayune Jesús y sus discípulos, no tiene sentido. Entonces, Él da una respuesta sabia. ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Aún los rabinos decían que en tiempos de la celebración de una boda no se hicieran ayuno, no tenía ningún sentido. Las bodas en ese tiempo eran bien diferentes a las bodas hoy. Las bodas en este momento, dependiendo como del gusto, la preferencia, incluso la capacidad económica, a veces es la ceremonia, de pronto un brindis si hay recursos para eso, o una fiesta que dura una tarde o una noche y ya. Los novios, esposo y esposa, a la luna de miel y los invitados a sus casas. Pero en la cultura judía duraba 1 semana y hacían muchas festividades. Entonces, ¿cómo iban a estar ayunando en medio de la boda? Si la boda era alegría, compartir, regocijo. Entonces dice, mientras están ahí con el novio, ¿cómo van a ayunar? Y recuerden que Jesús le está hablando a los maestros de la ley. ¿Cómo se identificaba Jehová en el Antiguo Testamento? Como el novio y el pueblo como la novia, una novia adúltera, como lo describe Oseas. Y en muchos pasajes del Antiguo Testamento, una novia que se iba en pos de otros dioses y los adoraba. Entonces, Él les está recordando, es que el novio soy yo y conmigo van a estar. Pero luego les dice, pero un día les será quitado. Entonces, tendrán tiempo para ayunar. Él no está acabando el ayuno. Lo que está diciendo es, por este tiempo, aquí estoy con ellos, déjenlos, que disfruten, que gocen. Llegará el momento en el cual yo no estaré con ellos y habrá tiempo para estos periodos de ayuno. Esa parte, muy difícil que la llegaran siquiera a comprender. Eso se vino a entender cuando Jesús llegó a la cruz, cuando Él resucitó y luego partió a la presencia del Padre. De allí de donde mismo vino, allá regresó. Pero aquí empieza Él a hablarles de unas cosas espectaculares. Entonces, surge aquí un tema que abarca mucho más que solo el ayuno. Porque es que aquí empieza Jesús a hablarles de una vida espiritual renovada, completamente diferente, que no puede estar contenida dentro de esas formas del judaísmo. Ahí no podía estar.
esa vida espiritual renovada que el Señor trae. Entonces les dice: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. En otras palabras, lo que está haciendo aquí Jesús es ilustrar el interior del Evangelio y decir que dentro de esa estructura del judaísmo, todo lo que traía nuevo Jesús no se podía contener. Recordemos que Jesús no vino a combatir la ley, a destruirla, Él vino a cumplirla y la cumplió hasta el último minuto. Pero lo que Él traía era una renovación espiritual. Y pondré mi ley en sus corazones, y ese corazón de piedra ya no va a ser, porque va a ser un corazón de carne. Entonces Él viene a darle cumplimiento a todo eso. ¿Cómo va a depositarse toda la grandeza del Señor en un odre usado cuando lo compara con el vino? Cuando se compara lo que es la gracia del Señor, esa salvación por gracia, todo esto que el Señor nos da en ese odre viejo, en ese recipiente viejo, ya no podía contenerse, porque cuando el vino nuevo entra en un odre viejo y el vino empieza su proceso de fermentación, rompe el odre viejo. Lo mismo pasa con nosotros. Y lo mismo dice de la tela. Las telas en ese tiempo habían características diferentes, porque una tela elástica que se pudiera elongar como muchas hoy no existían. Entonces, si una tela, un vestido pues ya lavado, que ya previamente se había encogido, tiene un roto, y se le coloca una tela nueva, cuando ese vestido se lava, ¿qué le pasa a la tela nueva que se le puso al remiendo? Esa tela se encoge, entonces al encogerse hace más grande el roto. Entonces miren, todos ellos sabían lo que era un odre para conservar el vino y lo que era remendar. Puede que hoy mucha gente diga: remendar, ¿qué es eso? Eso se usaba en ese tiempo, cuando la gente a lo sumo tenía una segunda muda de ropa, mientras de pronto lavaba la primera, o acaso una sola capa para colocar encima de una túnica, muy diferente a como sucede en la actualidad. Entonces, miren algo tan hermoso como está diciendo el Señor. Nosotros lo podemos entender claramente si pensamos lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Mira, Nicodemo, tú eres un gran fariseo, muy estudioso, y eres un hombre de gran sabiduría acerca de las Escrituras. Pero esto que yo vengo a entregarte, Nicodemo, no lo puedes tener dentro tuyo con esa estructura de pensamiento religioso que tienes, porque va a explotar. No se va a poder, no te va a hacer bien. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Y he aquí, Nicodemo, que yo hago las cosas nuevas. Es decir, hablándolo de una forma como que nos quede muy clara, es que Jesús no es un parche religioso. Aquel que cree que puede tomar parte del judaísmo, como hacen muchos, que ahora dicen: yo tomo esto del judaísmo, pero cojo un parche llamado Jesús. No, Él no es un remiendo para la vida religiosa de nadie, porque Él lo es todo.
Por eso a Él lo contiene dentro de sí un odre nuevo. Aquel que nace de nuevo a lo que es la salvación por gracia, a lo que es la fe en Cristo como Señor y Salvador. Pero aquellos que dicen, no, yo tomo un pedacito de esto, más un pedacito de aquello, más otro pedacito de otra religión, y empiezo a combinar, pero, y aquí está la cruz de Cristo, y aquí está Él como un remiendo, eso es absolutamente desastroso. Y esto es lo que el Señor le está diciendo. Aquí no terminan las controversias. El próximo miércoles veremos las otras de las controversias que hay para que vamos avanzando en esto. Pero miren qué contenido tan lindo. Miren cómo el Señor está hablando de el no ser algo que se va a reutilizar porque sí. No, yo toda mi gracia en un odre que está ya reventado, que ya no puede contener lo nuevo, no lo puedo depositar. Y tampoco voy a tomar un vestido viejo y a remendarlo con las cosas de Cristo, porque Él nos da vestido nuevo, Él nos viste de todo lo que es su gracia, su amor y su misericordia, de todo lo que es la salvación misma. Entonces esto nos sirve empezar a conciliar un poquito de cada lado. Recordemos que en ningún otro hay salvación, no hay otro camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros no podemos hacer ese tipo de combinaciones, es lo que está diciendo. Así que esto va mucho más del ayuno. Miren todas las controversias que hay. Podrán ustedes decir, pero es que en ese tiempo, ¿qué iban a entender los discípulos? Ellos lo iban a entender, porque Jesús mismo se encargaba de decirlos, pero en este momento le está hablando a maestros de la ley. Y en cada uno de estas parábolas, pequeñas en extensión, pero gigantescas en contenido, ellos, si no fueran con ese espíritu de crítica que tenían, podrían haber encontrado cara a cara al Salvador. Vamos a ponernos en pie y démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor, pero también vamos a pedirle que nos ayude, porque pensemos en las miles de personas, en millares de personas que tratan de mostrar a Cristo, pero cuando están completamente identificados con el mundo. Y eso no es posible de esa manera. Es necesario entonces que el Señor nos ayude a reconstruirnos en el aspecto religioso, no a remendarnos. Él no es un parche para remendar los desperfectos religiosos de la humanidad. Él es ese odre, somos el odre nuevo para un vino nuevo, que es lo que Él nos da. Y Él nos ofrece un vestido nuevo. Él que está vestido de gloria y majestad, nos ofrece un vestido nuevo, un corazón nuevo. Con el Señor los remiendos no van. He aquí yo hago las cosas nuevas. Y la invitación de nosotros es a nacer de nuevo. Padre, que podamos entender tu palabra, Señor. Señor, permite que cada uno de nosotros, por más buenas intenciones que tengamos, Señor, pensemos de qué manera te usamos como un remiendo, Señor, en ese vestido religioso que usamos cada día, ese vestido desgastado, que tú quieres, Señor, que renovemos. Padre, tú eres tan grande. Pensar en Jesús como Señor y Salvador es pensar en la majestad misma hecha hombre.
para que nosotros lo releguemos a ser simplemente un pedacito, una añadidura a lo viejo. Señor, ayúdanos a identificar cuáles son esas estructuras religiosas que todavía, Señor, nos gustan, nos encantan y que queremos, Señor, dejarlas ahí presentes en nuestra vida, pero poniéndote, Señor, al frente como un parche, como un remiendo. Ayúdanos, Señor, a mirarnos hacia adentro antes de mirar, Señor, al resto de personas hacia afuera. Ayúdanos a entender, Señor, esas palabras sabias ante estas controversias, estos reclamos necios, Señor, que a veces hacemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.